Alerta sanitaria en Sudamérica. En una reciente publicación antes de terminar el 2022, Chile habría identificado a la variante Omicron BF.7 en su territorio. ¿Cuál es el significado de ello y sobre todo qué podría pasar con la presencia de una variante que puede causar 37 millones de personas infectadas en un solo día como ocurrió en China? En una reciente publicación de este 29 de diciembre de 2022, científicos hablarían sobre ello. En este video hablaremos sobre este punto. Bueno, en primer lugar es importante tomar en cuenta que hoy en día las noticias sobre Omicron y sobre COVID-19 están centradas en una nueva variante que ya había sido detectada en Europa, la cual es conocida como la variante BF.7, la variante también conocida como Minotauro, o la abreviación de la rama BA5.2.1.7. Esta variante hoy en día habría sido identificada y sobre todo responsabilizándose a la misma de la situación que enfrenta China. Es por ello que a nivel mundial los expertos están evaluando cuál podría ser el impacto de esta variante. Ante la incertidumbre es muy importante que nosotros no bajemos la guardia. Según una reciente publicación que se habría dado este 29 de diciembre de 2022, se habría confirmado que la variante BF.7 de Omicron habría llegado a Chile. Esta variante tiene alta capacidad de propagación en adultos mayores. Esta cepa, la cual estaría proveniendo de China, tiene la alta capacidad que las personas puedan contagiarse y personas con patologías crónicas podrían tener un compromiso de las vías respiratorias importante a tomar en cuenta. El Ministerio de Salud de Chile habría informado que ya hay casos confirmados de coronavirus en Chile de la variante BF.7, la cual habría sido detectada en China y proviene de la variante de Omicron BA5. Cabe señalar que por ese motivo se habría extendido la alerta sanitaria COVID-19 hasta marzo 2023. La medida tendría como finalidad la aplicación de políticas extraordinarias en la red asistencial y también recursos para enfrentar posibles casos graves de la enfermedad. Esta cepa de Omicron tendría una alta capacidad de propagación en adultos mayores y en personas con patologías crónicas. Además, podría causar mayor compromiso de vías respiratorias, sobre todo a nivel de los pulmones. Respecto a la variante BF.7, la ministra de Salud en Chile, Jimena Aguilera, habría mencionado que tendría una capacidad mayor de transmisión, lo que implica que finalmente va a llegar a todos los lados y que lo que menos nosotros podemos hacer es bajar la guardia. A la larga, este virus no reconoce fronteras, por lo tanto, no es que nosotros vayamos a impedir que ingrese una nueva variante, lo que hacemos es tratar de detectarla según va ocurriendo. En esta línea, habría llamado a la población a mantenerse informada. Según lo que mencionó, nosotros no hemos terminado la pandemia sigue ocurriendo, seguimos en una emergencia de salud pública de interés internacional y por lo tanto, todo lo que nosotros hemos hecho como autoridades y como hicieron las autoridades anteriores es proteger a la población. Asimismo, la Secretaría de Estado subrayó la importancia de las medidas de precaución para evitar la propagación del virus. El vacunarse no solo ha permitido de que las personas puedan evitar cuadros severos, sino también ha ayudado a que la mortalidad se reduzca por esta enfermedad, por lo cual las autoridades seguirían promoviendo que las personas estén actualizadas con sus vacunas. Datos importantes que nosotros debemos considerar. Chile estaría a través de este comunicado de prensa confirmando que la presencia de la variante BF.7 derivada de China, la cual muchos expertos mencionarían que sería diferente a la variante BF.7 al comienzo detectada en Europa, ya habría llegado a Chile. Ello ha permitido que Chile extienda su estado de emergencia hasta marzo 2023. Y sobre todo sería importante conocer lo que las autoridades en Chile estarían mencionando. El hecho de que las personas, mientras que no conozcamos y no se defina el fin de la pandemia, nosotros no bajemos la guardia. Es muy importante estar atentos a la evolución del coronavirus y no se descarta que esta nueva variante, confirmada su capacidad de infección, podría causar cuadros severos, sobre todo en personas mayores y en personas que tengan alguna comorbilidad.
las autoridades en Chile están indicando precaución a las personas. Y es una situación que a nivel del mundo, mientras que no se defina que BF.7 podría causar un impacto similar al que se ve hoy en día en China, que los gobiernos deberían estar promoviendo las medidas de prevención para que este virus no logre expandirse y causar un daño como ya lo ha ocasionado en veces anteriores COVID-19. La pandemia en el 2023 es un año de incertidumbre. BF.7, si bien es cierto, es una variante ya conocida de Omicron, sin embargo los expertos no descartan que sea una nueva mutación. Hasta que no se tenga el secuenciamiento genético y hasta que la Organización Mundial de la Salud no se pronuncie en relación a ello, lo más importante es que nosotros estemos alertas, estemos atentos y sobre todo vigilantes. No debemos bajar la guardia y debemos estar nosotros conociendo que ya la variante de Omicron BF.7 detectada en la China, hoy en día ya estaría presente en Chile. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante de este 29 de diciembre 2022, en donde Chile había anunciado la situación que podría darse para el 2023. Según la publicación, se habría mencionado que la variante detectada en China, BF.7, estaría presente en Chile. Y se confirmaría de que esta variante tendría una alta capacidad de propagación en adultos mayores y sobre todo en personas con patologías crónicas, no descartándose que podrían causar cuadros severos, incluso neumonías. Ante ello, el Ministerio de Salud habría informado que las personas deben cuidarse y habría extendido la situación de alerta sanitaria hasta marzo 2023. La ministra de Salud habría mencionado de que es muy importante que al tener una variante con una alta capacidad de propagación entre las personas, que las personas no deben bajar la guardia y lo más importante, que deben estar informadas. Una situación que hoy día conllevaría a que nosotros no bajemos las medidas preventivas ante la incertidumbre que podría ocasionar esta nueva variante del coronavirus. Es importante mencionar también que las autoridades habían recomendado que las personas tengan sus vacunas actualizadas, dado que ello va a ayudar a evitar cuadros severos e incluso mortalidad, por lo cual estarían recomendando que las personas acudan y se les administren las vacunas correspondientes para que estén protegidas. Es importante tomar en cuenta que ya BF.7, una variante de Omicron, estaría presente en Sudamérica y Chile confirmaría la presencia de esa variante. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta la información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que están en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos desarrollando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las diferentes redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta DR-Luis Pacora para que de esta manera usted pueda obtener información en relación a temas de salud. Igualmente hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible para ayudar en relación a los temas del cáncer, y el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, otro libro que estaría ayudando a entender qué es lo que pasa con esta enfermedad. Ambos libros están disponibles a través de Amazon y a través de otras plataformas virtuales. Igualmente hemos aperturado el servicio de las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera podría agendar una cita para poder evaluar su caso. No bajemos la guardia, estaremos dando más información sobre el tema de salud y los invitamos a que sean parte de la comunidad. No olviden suscribirse al canal, nos veremos en un próximo video. Saludos.